Bienvenidos a Sabiduría con Fe. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que nos muestra el verdadero poder de la fe, la esperanza y la resiliencia. ¿Alguna vez te has sentido juzgado solo por tus debilidades, como si tu verdadero valor pasara desapercibido? Hoy conoceremos a Tachi, un noble Golden Retriever que, a pesar de su aparente fragilidad, nos enseña que nuestras dificultades pueden ser el origen de una fuerza inesperada. Tachi nos mostrará que siempre hay una esperanza, incluso cuando parece que ya lo hemos intentado todo. Así que quédate hasta el final, porque esta historia tiene un mensaje profundo que puede transformar la manera en que ves tus propias luchas. Comencemos. Tachi nació en un tranquilo pueblo cerca de Valencia, donde el aire fresco y los campos verdes lo rodeaban. Era el único cachorro de una hermosa Golden Retriever llamada Lila, quien siempre había sido una madre amorosa y protectora. Desde que llegó al mundo, Lila estaba decidida a mantener a su pequeño a salvo de cualquier peligro. Tachi creció feliz en un cálido refugio, donde su madre le enseñaba a explorar el mundo, a jugar y a confiar en su instinto. Sin embargo, un día fatídico, cuando Tachi tenía apenas 3 meses, su vida dio un giro inesperado. Mientras paseaban por el bosque, un grupo de perros salvajes apareció de repente. Lila, al darse cuenta del peligro, se interpuso entre los atacantes y su pequeño, intentando protegerlo con todas sus fuerzas. Tachi, asustado y confundido, escuchaba los ladridos y los gritos. En un acto heroico, su madre luchó valientemente, pero en medio del caos, fue superada y, lamentablemente, perdió la vida. Unos vecinos que pasaban cerca de allí, al escuchar los ruidos, acudieron rápidamente al lugar, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Encontraron a Tachi, que parecía estar muerto, acurrucado contra el cuerpo de su madre. Sin embargo, cuando una de las personas que pasaban se acercó para revisarlo, notó que el pequeño latía débilmente. Tachi había sobrevivido, pero su madre había hecho el sacrificio más grande para salvarlo. Una de esas personas era una anciana sabia del pueblo, conocida como Abuela Marta. Ella sintió un profundo dolor por la pérdida de Lila y, a la vez, una conexión instantánea con el cachorro. Marta era una mujer de grandes conocimientos y amor por la vida, siempre transmitía fe y esperanza a quienes la rodeaban. Cuando vio a Tachi, cojeando y asustado, decidió adoptarlo y darle un hogar lleno de amor. Para ella, era una segunda oportunidad, había perdido a su propio perro años atrás y sabía que Tachi necesitaba una familia. Marta cuidó de Tachi con todo su corazón. Desde el primer día, le enseñó a confiar de nuevo en los humanos y a dejar atrás el miedo. Con paciencia y cariño, le proporcionó un ambiente seguro donde podría sanar tanto física como emocionalmente. Le hablaba suavemente y lo animaba a jugar, a salir al jardín y a disfrutar del sol. Tachi, a pesar de su cojera y del trauma de haber perdido a su madre, comenzó a florecer bajo el cuidado de Marta. La anciana siempre le decía, Tachi, tu valor es más grande que cualquier herida. Recuerda que, aunque las cosas parezcan oscuras, siempre hay luz al final del camino. Con el tiempo, la relación entre Marta y Tachi se volvió profunda. A través de su amor y fe, Marta le enseñó a Tachi que la vida, aunque a veces dolorosa, también estaba llena de alegría y esperanza. La historia de Tachi, aunque marcada por la tragedia, estaba a punto de convertirse en un viaje de redención y valentía. Con Marta a su lado, aprendería que la verdadera fuerza no se mide por la apariencia, sino por el corazón. Con el paso de los meses, Tachi se acostumbró a su nuevo hogar con Abuela Marta, quien siempre le brindaba amor y tranquilidad. Su cojera era una cicatriz visible del ataque que había sufrido siendo apenas un cachorro, pero para Marta, cada paso que Tachi daba era una prueba de su valentía. Ella lo cuidaba como a un hijo, asegurándose de que recibiera los mejores cuidados y enseñanzas. Le hablaba como si él pudiera entender cada palabra, y quizá, de alguna forma, Tachi comprendía.
Marta, con su sabiduría y bondad, le enseñaba cada día sobre la paciencia y la fe. La vida nos pone pruebas, Tachi, le decía mientras acariciaba su cabeza, y a veces nos hace creer que no podemos más. Pero siempre hay una razón, aunque no podamos verla en ese momento. Estas palabras, repetidas casi como un mantra, parecían calmar a Tachi en los momentos en que recordaba los momentos difíciles de su pasado. Sin embargo, el mundo fuera de su hogar no siempre era tan amable. Tachi y Marta solían pasear cada tarde por el barrio, caminando despacio para que él pudiera moverse con facilidad. Los otros perros del vecindario, al ver su cojera y su forma distinta de caminar, a menudo lo observaban con extrañeza, e incluso algunos se burlaban de él. «Mira cómo camina ese perro», decían algunos de los perros más jóvenes y fuertes, riéndose y corriendo alrededor de él. Tachi sentía su confianza desmoronarse en esos momentos. Sabía que su cuerpo no respondía como el de los otros perros, que su pata lastimada lo hacía parecer más débil. A veces miraba a Marta con ojos tristes, como preguntándole si algún día sería normal como los demás. Marta, entendiendo su dolor, lo abrazaba y le decía: «No hay nada más hermoso que un corazón fuerte, Tachi. Y tú tienes el corazón más fuerte de todos. No dejes que otros apaguen tu luz». Pero no solo los perros se burlaban de él. Algunos vecinos, al ver a Marta cuidando con tanto amor a un perro cojo y aparentemente sin valor, la criticaban y la llamaban la anciana loca del perro cojo. Se preguntaban por qué alguien querría un perro con defectos, incapaz de correr o de jugar como los demás. Para ellos, Tachi era simplemente un animal que no servía para nada. «¿Por qué no consigues un perro joven y fuerte?», le decían a Marta con desprecio. Marta, con una sonrisa tranquila y segura, siempre respondía lo mismo: «Tachi es más fuerte que cualquiera de ustedes, aunque no lo vean. Y tiene algo que muchos no tienen: amor y lealtad sin condiciones». A pesar de las críticas, Marta nunca dudó de Tachi ni de su valor. Y cada vez que alguien decía algo cruel sobre él, ella le enseñaba más sobre el amor propio y la fortaleza. Sin embargo, las palabras de los demás calaban en Tachi, y algunas noches se acurrucaba junto a Marta sintiendo que nunca sería suficiente, que su cojera lo hacía débil. Marta parecía leer sus pensamientos y le recordaba: «Tachi, todo en esta vida tiene un propósito. A veces, las cicatrices nos hacen más fuertes y sabios. Confía, querido amigo. La vida tiene un plan para ti, aunque no puedas verlo ahora». Y así, Tachi siguió adelante, con el apoyo constante de Marta. A pesar de las burlas y del rechazo, cada día aprendía a quererse un poco más y a comprender que su valor no dependía de lo que los demás pensaran de él. Marta era su pilar, su guía en un mundo que a veces parecía cruel, y sus palabras llenas de fe le recordaban que él tenía un propósito mayor. Sin saberlo, Tachi estaba siendo preparado para un destino que pondría a prueba toda la fe, el amor y la resiliencia que había cultivado junto a Marta. Y aunque en el fondo de su corazón aún dudaba de sí mismo, su espíritu seguía creciendo, silenciosamente fortalecido por el amor incondicional de su dueña. Y así pasó el tiempo y Tachi creció y se hizo un perro hermoso. Un día como otro cualquiera, Marta estaba con Tachi cuando el perro se puso de repente nervioso. El cielo estaba nublado y empezaron a caer gotas de lluvia que poco a poco fueron aumentando. Parecía un día normal, pero daba la impresión de que solo Tachi intuía lo que se vendría posteriormente. La lluvia había comenzado con fuerza, pero nadie en Valencia estaba preparado para lo que la dana traía consigo. Las calles empezaron a inundarse en minutos, y el agua, con una fuerza aterradora, comenzó a correr violentamente por las avenidas, arrasando cuanto encontraba a su paso. Marta, quien vivía en la primera planta de un viejo edificio, sintió como el agua golpeaba con furia la puerta y las ventanas.
Los gritos de los vecinos comenzaron a llenar el aire, mientras muchos intentaban desesperadamente evacuar antes de que la tormenta los atrapara. Pero para Marta, de avanzada edad y con movilidad limitada, la situación se volvió crítica rápidamente. Apenas había logrado reunir sus pocas pertenencias y llamar a Tachi cuando el agua irrumpió en su hogar. No hubo tiempo para pensar ni reaccionar. El agua subió tan rápido que, antes de que pudiera tomar otra decisión, ya estaba rodeada. Con el corazón acelerado y sus manos temblando, Marta observó cómo el agua se elevaba a una velocidad alarmante. Tachi, que la seguía de cerca, ladraba ansioso, percibiendo la urgencia en el aire. Marta se agarró de la primera cosa que tuvo a su alcance, un viejo y robusto armario de madera que llevaba en su hogar desde hacía décadas. Con dificultad, logró subirse junto a Tachi, quien temblaba a su lado. El agua seguía subiendo, oscura y turbulenta, y pronto alcanzó casi la mitad del armario. Las olas provocadas por la fuerza de la corriente hacían tambalear el mueble, mientras Marta se aferraba con todas sus fuerzas. A su alrededor, objetos flotaban a la deriva, muebles, papeles, e incluso una bicicleta de algún vecino arrastrada por el agua que había entrado al edificio. El ruido de la tormenta y el constante choque del agua contra las paredes creaban un ambiente de caos absoluto. Marta respiraba con dificultad, sus ojos llenos de miedo, mientras miraba a Tachi y murmuraba una oración. En ese momento, el agua llegó hasta la parte superior de las ventanas, y la anciana comprendió que no tenía escapatoria. No había hacia dónde ir, el agua la rodeaba completamente, y su única esperanza era que alguien los encontrara a tiempo. A su alrededor, el edificio crujía, luchando contra la presión implacable del agua que seguía entrando sin cesar. Marta no sabía nadar, y el agua helada y oscura era una amenaza constante. Tachi, mientras tanto, observaba a su alrededor con atención, como si buscara una salida. El instinto lo impulsaba a moverse, a proteger a Marta a toda costa. A pesar de su cojera, intentaba mantenerse firme sobre el armario, percibiendo el peligro en cada segundo que pasaba. Marta, aún en medio de la desesperación, miró a Tachi y le susurró: «Tachi, recuerda lo que siempre te dije, nunca pierdas la fe, incluso cuando todo parezca perdido». Mientras tanto, los gritos de otros vecinos atrapados en sus hogares se escuchaban a través de las paredes. En el edificio colindante, la situación era aún peor. La antigua estructura no soportó la fuerza de la tormenta y comenzó a colapsar bajo el peso del agua, dejando atrapados a varios residentes. Entre ellos estaba Raúl, uno de los vecinos que siempre se había burlado de Tachi y había menospreciado a Marta por haber recogido a un perro defectuoso. Ahora, Raúl y otros residentes se encontraban en una situación desesperada, atrapados bajo los escombros y sin una salida. Con cada minuto que pasaba, la esperanza de rescate parecía más lejana. Afuera, la tormenta no daba señales de amainar, y el agua continuaba acumulándose en las calles. Marta sentía el agotamiento en cada fibra de su ser, pero el recuerdo de sus palabras de fe y resiliencia le daba fuerzas para resistir, para no ceder al miedo. Miraba a Tachi, quien la observaba con sus ojos llenos de lealtad y amor, y entendió que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Fue entonces cuando algo dentro de Tachi cambió. Como si recordara todas las enseñanzas de Marta sobre el valor y la fe, el Golden Retriever bajó del armario y comenzó a buscar una forma de salir. Olfateaba el aire y tanteaba cada rincón, buscando un escape en medio de aquella pesadilla. Marta intentó llamarlo para que volviera, temiendo por su seguridad, pero él no la escuchó. En su corazón, Tachi sabía que la única forma de salvar a su amada dueña era encontrar ayuda, y estaba decidido a hacerlo. Con gran esfuerzo y determinación, Tachi encontró un pequeño hueco por donde el agua se filtraba en grandes cantidades. Con el cuerpo casi sumergido y luchando contra la corriente, logró abrirse paso por la abertura y salir al exterior, dejando atrás a Marta,
quien lo observaba con los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de miedo y esperanza. Susurró con la voz quebrada, viendo cómo su fiel amigo se aventuraba en el agua. La ciudad estaba irreconocible, las calles eran ríos caudalosos, los vehículos flotaban a la deriva y las sirenas de emergencia se escuchaban a lo lejos. Tachi, luchando contra la corriente y sus propias limitaciones, avanzó con una determinación que superaba cualquier obstáculo. Sus patas, aunque cojas y débiles, seguían adelante, impulsadas por el amor y la lealtad hacia su dueña. Y así, mientras el agua seguía subiendo en el hogar de Marta y los gritos de los vecinos atrapados resonaban en el vecindario, Tachi se aventuró hacia el exterior en busca de ayuda, guiado por una esperanza inquebrantable y una fe absoluta en que el milagro era posible. La ciudad de Valencia había cambiado, transformada en un paisaje de caos y desolación. Las calles estaban cubiertas de agua, que corría con la fuerza de un río, arrastrando escombros, automóviles y todo cuanto encontraba en su camino. Las luces de emergencia se reflejaban en las aguas turbias, mientras los rescatistas intentaban abrirse paso en el caos. Era una escena de devastación, pero también de lucha y esperanza. Tachi, el fiel Golden Retriever, se encontraba en medio de este tumulto, enfrentándose a un desafío que para cualquiera sería imposible, y aún más para él, con su pata coja. Desde que dejó atrás el refugio precario del armario donde Marta lo había visto marcharse con lágrimas en los ojos, Tachi se movía con la mirada fija en un solo objetivo: encontrar ayuda y salvar a su dueña. Cada paso que daba era una batalla. Las aguas lo empujaban con fuerza, haciéndolo tambalear, pero Tachi avanzaba, luchando contra las corrientes y superando el dolor de su pata herida. Su pelaje, empapado y pesado, lo hacía aún más difícil, pero su corazón estaba lleno de determinación. Recordaba la mirada de Marta, sus palabras de amor y las lecciones de fe que le había enseñado, y eso le daba una fuerza que no sabía que tenía. Las calles desiertas y sumergidas eran un laberinto lleno de peligros. En una esquina, un poste de luz caído emitía chispas mientras el agua seguía subiendo. Tachi se desvió, manteniéndose alejado, y observó cómo los objetos flotantes se cruzaban en su camino: un carrito de supermercado, ramas de árboles arrancadas de raíz y fragmentos de vidrio. Pero él no se detenía. Su instinto le decía que debía seguir avanzando. En medio de su travesía, Tachi sintió como el cansancio comenzaba a pesarle. A cada paso, el dolor en su pata se intensificaba, y su respiración se volvía más pesada. Sin embargo, en su mente resonaban las palabras de Marta: nunca pierdas la fe, incluso cuando todo parezca perdido. Era su promesa a ella, su razón para seguir adelante. Se sacudió el agua de los ojos y levantó la cabeza, decidido a no rendirse. Finalmente, llegó a una zona donde, entre la lluvia y el estruendo de la tormenta, alcanzó a distinguir luces y voces. Era un grupo de rescatistas que, a pesar de las condiciones, seguían buscando sobrevivientes. Tachi, sin pensarlo, comenzó a ladrar tan fuerte como pudo, llamando la atención de los rescatistas que luchaban por oír en medio del rugido de la tormenta. Sus ladridos, desesperados pero llenos de esperanza, resonaron entre el ruido de la ciudad sumergida. Uno de los rescatistas giró la cabeza, intrigado por los ladridos que venían de la oscuridad. Al principio pensó que era un animal perdido, pero al ver la insistencia y la energía de Tachi, comprendió que algo no estaba bien. «Espera, creo que ese perro está intentando decirnos algo», gritó el hombre a sus compañeros. Mientras los otros se acercaban, Tachi retrocedió unos pasos, ladrando y girando en dirección a la calle de Marta, como intentando indicarles que lo siguieran. Los rescatistas no estaban seguros, pero uno de ellos, tocado por la determinación de Tachi, se acercó. «Quizá quiere guiarnos. No tenemos mucho que perder, ¿verdad?», sugirió. Sin más dudas, el equipo decidió seguir al perro, quien, a pesar del agotamiento y el dolor,
comenzó a moverse con renovada energía. Su espíritu, impulsado por el amor a Marta, lo empujaba a seguir adelante, liderando a los rescatistas hacia el edificio donde su dueña y otros vecinos seguían atrapados. El trayecto de regreso no fue menos complicado. Las aguas seguían subiendo y, en algunos puntos, Tachi se vio obligado a nadar, arrastrándose con esfuerzo sobre escombros y desafiando sus propias limitaciones. La corriente lo empujaba hacia atrás, y sus patas temblaban bajo el peso del agua y el cansancio. Sin embargo, cada vez que sentía que su cuerpo no podía más, la imagen de Marta lo llenaba de fuerzas. Sabía que su misión no estaba completa y que, si no llegaba, Marta y otros vecinos quedarían atrapados. Finalmente, llegaron al vecindario donde vivía Marta. Los rescatistas, al ver la magnitud del desastre, comprendieron que el perro los había guiado hacia una zona donde aún había personas que necesitaban ayuda desesperadamente. Entre las casas inundadas y las estructuras dañadas, la situación era crítica. De inmediato, comenzaron a buscar sobrevivientes, usando sus linternas para iluminar cada rincón y atendiendo los gritos y llamadas de auxilio que llegaban desde diferentes puntos. Tachi, jadeante y con las patas temblando, se dirigió hacia la puerta de la casa de Marta, ladrando con todas sus fuerzas. Los rescatistas entendieron el mensaje y corrieron hacia el edificio. Mientras uno de ellos se preparaba para entrar, Tachi se quedó a su lado, observando cada movimiento con atención. Era como si quisiera asegurarse de que no dejarían a nadie atrás. Uno de los rescatistas que ingresó en el edificio se detuvo al escuchar la voz débil de una mujer mayor. «Aquí, estoy aquí». Era Marta, quien desde el viejo armario intentaba hacerse oír por encima del ruido de la tormenta. Al escucharla, el rescatista sintió un nudo en el estómago. Sabía que la estructura estaba a punto de ceder y que cada segundo contaba. A medida que se acercaba a ella, el rescatista gritó a sus compañeros para pedir ayuda. Entre varios, lograron abrir un hueco lo suficientemente grande para sacar a Marta y a Tachi de la casa inundada. Al ver a su perro, Marta, emocionada y agotada, lo abrazó con fuerza. «Sabía que no me dejarías. Siempre supe que no perderías la fe». Pero Tachi no había terminado su labor. Tras el abrazo con Marta, empezó a ladrar de nuevo, insistiendo en que los rescatistas lo siguieran. Los condujo hacia el edificio colapsado, donde aún quedaban vecinos atrapados bajo los escombros, entre ellos Raúl, el hombre que siempre había despreciado a Tachi. Sin saber que su salvación dependía de aquel perro, Raúl y los otros aguardaban con la esperanza de que alguien los escuchara en medio de la destrucción. Y así, con sus patas doloridas pero su espíritu inquebrantable, Tachi guió a los rescatistas hacia la zona de los escombros, demostrando que el amor y la fe pueden superar cualquier obstáculo. Tachi, agotado pero impulsado por una energía inexplicable, miró a Marta con un brillo en sus ojos. Había cumplido con su promesa de salvarla, pero su misión aún no había terminado. Olfateó el aire con urgencia y se dio cuenta de que aún quedaban personas atrapadas. Sin esperar, comenzó a ladrar nuevamente, girando y avanzando hacia el edificio colapsado que se encontraba más adelante. Los rescatistas, ahora acompañados por Marta, miraron la escena. Una mezcla de incredulidad y respeto hacia Tachi se reflejaba en sus rostros. Sabían que este perro cojo tenía algo especial. Con linternas en mano y herramientas de rescate, los hombres y mujeres de la brigada se apresuraron a seguirlo. La tormenta había cesado, pero el agua seguía escurriendo por las calles, y el suelo estaba resbaladizo y cubierto de escombros. A medida que avanzaban hacia el edificio colapsado, los rescatistas pudieron ver las dimensiones del desastre. Grandes fragmentos de concreto y metal estaban apilados unos sobre otros, y el silencio opresivo era roto solo por el ocasional crujido de los escombros. En medio de esa desolación,
Tachi caminaba con pasos decididos, ignorando el dolor en su pata y el peso del agotamiento en su cuerpo. Al llegar al edificio derrumbado, Tachi se detuvo, mirando hacia una zona en particular. Comenzó a ladrar con insistencia, cavando con sus patas en el suelo, como si supiera exactamente dónde estaban las personas atrapadas. Los rescatistas observaron su comportamiento y decidieron hacerle caso, enfocándose en la dirección en la que el perro parecía señalar. Era como si Tachi pudiera sentir la vida que aún latía bajo los escombros. Entre las personas atrapadas estaba Raúl, uno de los vecinos que siempre había despreciado a Tachi. Para él, el perro cojo nunca había tenido ningún valor. Pero ahora, encerrado en una oscuridad sofocante, con la esperanza desvaneciéndose, Raúl escuchó ladridos que parecían venir de lejos. En su mente, incrédulo, comenzó a preguntarse si era Tachi quien estaba allí, buscando salvarlo. La ironía de la situación lo golpeó con fuerza. Aquel perro al que había despreciado, al que había menospreciado tantas veces, estaba arriesgando su vida por él. ¿Será posible?, murmuró Raúl en la oscuridad, mientras trataba de contener su respiración para escuchar mejor. Los ladridos se hicieron más fuertes, y una chispa de esperanza revivió en su pecho. Mientras tanto, Tachi continuaba cavando y ladrando, atrayendo la atención de los rescatistas. Uno de ellos, reconociendo el patrón de comportamiento del perro, gritó a sus compañeros: «Aquí, debemos excavar aquí». Inmediatamente, varios miembros del equipo de rescate comenzaron a remover los escombros. Sabían que el tiempo era crucial, la estructura aún podía colapsar por completo en cualquier momento, y cada segundo era vital. Los rescatistas trabajaban sin descanso, levantando y desplazando los escombros uno por uno. El aire estaba cargado de tensión y del eco de las respiraciones aceleradas de todos. Marta, de pie al costado y con las manos juntas, observaba con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabía que Tachi estaba cumpliendo una misión aún mayor que la de salvarla a ella, y susurraba una oración en voz baja, pidiendo que el milagro se completara. Finalmente, después de lo que parecieron horas, los rescatistas lograron abrir un pequeño espacio por el cual comenzaron a oírse débiles gritos. Era Raúl, quien ahora llamaba con desesperación, olvidando todo su orgullo. «Aquí, estoy aquí, por favor, ayúdenme». Su voz, quebrada y asustada, resonaba con una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Al escuchar los ladridos de Tachi a través de aquel espacio diminuto, sintió una punzada de arrepentimiento y agradecimiento. Jamás pensó que aquel perro sería su salvador. Uno de los rescatistas logró asomar su linterna por el hueco, iluminando el rostro asustado y cubierto de polvo de Raúl. Las manos temblorosas de Raúl buscaron el contacto de los rescatistas, y el primer rayo de luz en horas lo hizo parpadear. Un grupo de rescatistas se organizó para ensanchar la abertura y lograr sacarlo con seguridad. Finalmente, lograron extraerlo. Raúl, aún aturdido y tembloroso, fue sacado de los escombros y depositado en una zona segura. Al mirar hacia su alrededor, sus ojos se encontraron con la figura de Tachi, cubierto de polvo, jadeante pero firme. Raúl se arrodilló y, sin importarle la multitud que los rodeaba, se acercó a Tachi y le acarició el pelaje con una mezcla de emoción y humildad. «Gracias, Tachi. No sé cómo lo hiciste, pero, gracias», murmuró, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Nunca antes había sentido tanta gratitud ni había comprendido el verdadero valor de aquel perro al que siempre había despreciado. Pero Tachi no se quedó para recibir los agradecimientos. Con un último ladrido, se levantó y giró hacia otro lado, como si supiera que aún quedaban otras vidas por salvar. Los rescatistas, comprendiendo el mensaje, volvieron a seguirlo, sin dudar de la precisión de aquel guía inesperado. La historia de Tachi y sus increíbles rescates comenzó a extenderse entre los rescatistas y vecinos presentes. Aquel perro,
que alguna vez había sido visto como una carga, ahora era el héroe del vecindario, guiado por un amor y una fe inquebrantables que no todos podían comprender. Marta, observando desde lejos, sintió una profunda gratitud y orgullo hacia su fiel amigo. Tachi había demostrado a todos que no importaba cuántas veces alguien fuera subestimado o rechazado, siempre existía una posibilidad de resurgir y hacer algo grande, algo milagroso. Con un último vistazo hacia Raúl, quien lo miraba en silencio, Tachi comenzó a moverse nuevamente, como si supiera que aún quedaban otras almas atrapadas bajo los escombros. En sus ojos brillaba una determinación renovada. Sabía que su misión no estaba completa y que, mientras hubiera esperanza, no dejaría a nadie atrás. La tormenta finalmente cesó al amanecer y los primeros rayos del sol iluminaron un vecindario devastado, pero lleno de esperanza. El agua se retiraba poco a poco y en el aire se respiraba el alivio mezclado con un profundo cansancio. Los rescatistas, agotados pero satisfechos, se movían entre los escombros, ayudando a las últimas personas que necesitaban asistencia y brindando palabras de aliento a los vecinos que emergían de sus refugios. En medio de todo, Tachi, el fiel Golden Retriever, se encontraba al lado de su dueña, Marta. Ambos observaban cómo los demás vecinos regresaban a sus hogares o ayudaban a limpiar las calles y despejar los restos que la tormenta había dejado a su paso. Tachi estaba cubierto de polvo y tenía el pelaje enredado, pero sus ojos brillaban con una mezcla de agotamiento y satisfacción. A medida que las personas se daban cuenta de que el sol brillaba nuevamente y que la tragedia había pasado, la historia de Tachi comenzó a correr de boca en boca. Vecinos y rescatistas contaban cómo el perro había encontrado el camino hasta Marta, cómo había liderado a los rescatistas hasta los lugares exactos donde se encontraban los atrapados, y cómo, con cada ladrido, había dado esperanza a los que estaban bajo los escombros. Entre los primeros en acercarse estaba Raúl, quien se había sentido humillado al ser rescatado por Tachi, pero ahora lo miraba con profunda admiración. Decidió poner el orgullo a un lado y se acercó, consciente de que era momento de enmendar sus errores. «Gracias, Tachi. Eres un verdadero héroe», dijo Raúl, agachándose y rascando suavemente las orejas de Tachi. Por primera vez, el perro no retrocedió ante el toque de Raúl, en cambio, lo miró con sus ojos tiernos y pareció comprender que, en ese momento, no quedaba rastro de desprecio ni de rechazo. Raúl se levantó y, dirigiéndose a Marta, murmuró con vergüenza: «Perdón, Marta. Me equivoqué en todo lo que pensé sobre Tachi y sobre ti». Marta, quien había observado la escena en silencio, asintió con una sonrisa cálida. «No tienes nada que agradecerme a mí, Raúl». Tachi sabía, incluso cuando los demás no lo veían, que él tenía una misión que cumplir. A veces, lo que otros juzgan como debilidad es en realidad la mayor fortaleza. Mientras Raúl se alejaba, otros vecinos, atraídos por las historias de rescate, se acercaban a Marta y Tachi. Antes, muchos de ellos ignoraban o incluso menospreciaban al perro cojo que caminaba al lado de la anciana. Sin embargo, ahora se agolpaban a su alrededor, acariciándolo, felicitando a Marta y diciéndole cuánto valor tenía su compañero. Entre la multitud de admiradores estaban otros perros del vecindario, que en el pasado evitaban a Tachi o lo miraban con indiferencia. Pero esta vez, se acercaron uno a uno, olfateando con respeto al Golden Retriever que ahora era una leyenda entre ellos. Un pastor alemán con pelaje brillante y cuerpo musculoso, uno de los perros que antes se había burlado de Tachi, bajó la cabeza en señal de respeto. Tachi lo miró con calma, sin resentimiento, había aprendido a no cargar con el juicio de los demás. El grupo de perros comenzó a rodear a Tachi, siguiéndolo con los ojos atentos y meneando las colas en señal de aceptación. No importaba que cojease ni que tuviera cicatrices de heridas pasadas, todos podían ver ahora el coraje y la valentía de su espíritu.
En su forma de mirar, Tachi les decía que el valor no residía en la fuerza física, sino en el corazón y en la capacidad de nunca rendirse. Marta, observando cómo todos rodeaban a su querido amigo, sintió que su corazón se llenaba de gratitud. La fe que siempre había tenido en Tachi había sido recompensada, y ahora todo el mundo podía ver lo que ella había sabido desde el principio, que el valor de un ser no estaba en su apariencia, sino en su espíritu. Los rescatistas también se acercaron para agradecer y felicitar a Tachi, dándole palmaditas en la cabeza y fotografiándolo como el héroe del día. Uno de ellos incluso le colgó una medalla improvisada, una simple cinta que encontró entre los escombros, como símbolo de agradecimiento. Tachi meneó la cola, aunque su mirada estaba fija en Marta, su verdadera razón de ser. Para él, todo lo que había hecho había sido por su dueña, por devolverle el amor que ella siempre le había dado sin reservas. Al final de la jornada, cuando la mayoría de los vecinos y rescatistas regresaban a sus casas, Marta y Tachi caminaron juntos por las calles aún mojadas, viendo cómo el vecindario comenzaba a sanar. Sabían que quedaba mucho trabajo por hacer, pero también que algo había cambiado para siempre. Marta apretó a Tachi suavemente y murmuró: «Lo lograste, amigo. Les mostraste lo que es el verdadero valor». Al pasar por un parque cercano, donde algunos niños jugaban a saltar sobre los charcos restantes, varios de ellos vieron a Tachi y corrieron a abrazarlo, llamándolo el perro valiente y el héroe del barrio. Las carcajadas de los niños llenaron el aire, y Tachi, siempre paciente, se dejó acariciar y abrazar por los pequeños. Esa noche, de vuelta en casa, Marta preparó un tazón especial para Tachi y lo colocó frente a él con una sonrisa. «Hoy es tu día, Tachi. Te lo has ganado». El perro comió con satisfacción, mientras Marta se sentaba a su lado y le susurraba palabras de cariño. Mientras la noche caía y la calma regresaba por completo al vecindario, todos supieron que algo en sus corazones había cambiado. Tachi se había convertido en símbolo de esperanza, de fe y de valentía. Y, aunque la vida seguiría con sus altibajos, cada vecino, y especialmente Raúl, sabían que siempre había algo por lo que luchar, alguien que podía brindarles fuerza en los momentos más oscuros. Con un último suspiro, Tachi se acurrucó en su cama, sintiendo el calor de Marta a su lado. Esa noche, mientras dormía, el héroe del vecindario descansó en paz, con la certeza de que, aunque no fuera perfecto a los ojos de muchos, había demostrado que la resiliencia y el amor podían cambiar el mundo. La historia de Tachi nos inspira a enfrentar la vida con resiliencia, fe y valentía, recordándonos que incluso en los momentos más difíciles, podemos encontrar nuestro propósito y marcar una diferencia en el mundo. Ahora te invitamos a reflexionar: ¿cómo podrías aplicar esta enseñanza en tu propia vida? ¿Qué desafíos podrías transformar en oportunidades? Déjanos tus comentarios y comparte cómo esta historia te ha impactado. Con esta historia quisimos, no solo mostrar una enseñanza, sino también homenajear a todos aquellos héroes anónimos que en medio de la adversidad, arriesgan su vida, por salvar a aquellos que más los necesitan. Si te gustó este video, te animamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría con Fe para no perderte más relatos como este, llenos de enseñanzas y motivación. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestras próximas historias, porque juntos, con fe y sabiduría, podemos transformar nuestras vidas.